Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 por tema Canal 11 en los Estados Unidos para nuestros hermanos y hermanas. Estamos en TV Quisqueya, canal Optimum 1096, también en Dominican View. Y si sale de su hogar nos puede seguir en nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Hoy es jueves 3 de noviembre del año 2022. Como siempre tenemos un paquete informativo de comentarios que usted echar en ningún otro programa a esta hora. Como invitado tenemos a Gadis Enrique Corporán Segura. Él es diputado por la provincia de Independencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Y antes de comenzar, vamos a dar entrada a una distinguida delegación del Banco de Reservas que nos va a traer unos libros de una interesantísima colección de nada más y nada menos de nuestro poeta nacional, don Pedro Mir. Adelante. Adelante, Penny Báez y Walquiria Núñez. Pueden pasar aquí al set. Bueno, yo agradezco al administrador, agradezco a ustedes también, porque esto es una verdadera joya y pienso que es una gran iniciativa del Banco de Reservas, estas obras completas de don Pedro Mir, el poeta nacional. Le hacemos entrega, esto es en el marco de nuestro 81 aniversario y en nombre del señor Samuel Pereira, administrador general de Banreservas. Perfectamente. Son obras completas, poesías narrativas e historias en nombre del Banco de Reservas. Muchísimas gracias, Penny y Walquiria, por su asistencia, y gracias a Samuel Pereira por estas obras que voy a devorar en el fin de semana. Cabe resaltar que es una iniciativa del señor Samuel Pereira. Exactamente, sí. Por el 81 aniversario del Banco de Reservas, el mayor y el mejor. El banco de todos los dominicanos. Exactamente. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, tenemos ahí material con qué leer. Señores, ¿ustedes recuerdan que ayer nosotros dijimos que varios invitados habían comentado en el programa que había una especie como de frisamiento, de congelamiento de los casos de corrupción porque apenas se habían tratado 3 casos, cuando las expectativas eran mayores? Apenas se tiene el caso Antipulpo, que involucra al hermano del presidente Danilo Medina. Tenemos el caso Medusa, que involucra al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y tenemos también el caso Coral y Coral 5G, que básicamente involucra a militares allegados, cercanos al expresidente Danilo Medina, pero que la cosa se había quedado ahí. Incluso el titular principal en el día de ayer del periódico Listín Diario era justamente titulando que si se habían congelado los casos. Qué bueno que en el día de ayer Wilson Camacho, el procurador adjunto encargado de la persecución de la corrupción, declaró y dijo lo siguiente: nosotros seguimos trabajando con el mismo ahínco de siempre, solo que hay operaciones que necesitan más tiempo que otras. Dijo que el tiempo es directamente proporcional a la dimensión de la operación y precisó que no trabajan casos, sino operaciones que desmontan estructuras completas de corrupción. Sostuvo que la calidad necesita tiempo y apuntó que cuando las operaciones son muy grandes se necesitan más aún. Yo confío que efectivamente haya más casos de mayor calado, de mayor envergadura, de los 3 que yo he mencionado, porque el país confía mucho en ese Ministerio Público que se ha definido como independiente. Yo confío mucho en la Procuradora General, en Jenny Berenice, en Wilson Camacho. Yo no creo que van a llegar a acuerdos para que ciertos casos hayan sido negociados y que no sean tratados. Yo me niego. Yo, como decía ayer, lo que pienso es que sencillamente no hay fiscales suficientes, no hay recursos suficientes como para afrontar tantos casos de corrupción que demandan de mucho tiempo y de muchas investigaciones.
Por otro lado, los partidos políticos van a firmar hoy con la Junta Central Electoral. Van a firmar un pacto de compromiso para no hacer campaña política. Ya la Junta manifestó su preocupación porque desde ya hay un desborde que viola la ley, porque la ley establece que es en julio del año que viene cuando empieza la precampaña, no la campaña. Pero prácticamente estamos metidos en campaña a tal punto que el PLD buscó un bajadero y eligió fuera del tiempo, le llamó consulta a su candidato presidencial. Vamos a ver si esto se cumple, especialmente el caso del tema del gobierno, porque la ley permite reuniones bajo techo de actos partidarios, pero donde no se mencionen candidaturas. Pero ¿qué ocurre? Que en los actos donde el presidente va a inaugurar o a dar un primer Picasso, se genera un meeting de tipo reeleccionista. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa parte? Por cierto, hoy es jueves 3, es el cumpleaños de Jacqueline Morel. Parece que se lo va a tomar libre. Si no viene Jacqueline, desde aquí un abrazo. Mis felicitaciones. Jacqueline es tremenda compañera. Tenemos 16 años en este programa, pero ya estuvimos anteriormente en Hoy Mismo. Vamos a ver un poquito de la música de felicitaciones a Jacqueline Morel. Año más en tu vida. Muchas felicidades a Jacqueline Morel en su día. Si se lo tomó libre, bien merecido. Bien merecido. Uno no debería trabajar los días de cumpleaños, ¿verdad? Uno debería de celebrar desde por la mañana hasta la noche y hasta la madrugada. ¿Verdad que sí? Una semana aniversaria. Señores, por otro lado, observen lo que nos cuesta a nosotros los haitianos. Decía Guido Gómez Mazar el lunes que el país ha gastado en parturienta alrededor de 10,000 millones de pesos. Ayer declaraba el ministro de Salud que la haitiana que le dio cólera, que es afortunadamente el único caso, eso le costó al país 1.2 millones de pesos, el tratamiento para sanar esa haitiana. Y no es solamente la salud, es la educación, es la depredación de nuestros bosques, es muchísimos costos sociales, el abaratamiento del mercado laboral. Aquí la agricultura no se ha modernizado, ni la construcción se ha industrializado sencillamente, porque hay una mano de obra barata, sobrante, tan sobrante que observen que ya en las actividades informales son los haitianos. En las esquinas ya los que venden son haitianos, los fruteros son haitianos. Por eso qué bueno la vigilancia que hay en la frontera para evitar que el cólera penetre en la República Dominicana. Obviamente, a un dominicano promedio le da cólera y no sale tan costoso, porque inmediatamente se atiende y se puede recuperar. Esta haitiana seguro desnutrida, hubo que hacerle incluso transfusión de sangre, hubo que hacerle tratamientos especiales. Por otro lado, murió el último de los generales de la era del doctor Balaguer, Salvador Lluveres Montaz, apodado Chinino. Lluveres Montaz fue mencionado en el caso del asesinato de Orlando Martínez, pero nunca fue llevado a juicio porque no hubo manera de probárselo y porque el involucrado principal, el coronel Pou, que fue la mano que actuó en el asesinato de ese brillante periodista, nunca involucró quienes fueron mentes maestras, porque en esto hubo mentes maestras que planificaron el asesinato y gente que ejecutaron. Pou murió, pero yo creo que todavía hay
algunos presos por el asesinato de Orlando Martínez. Señores, y en Brasil ha habido manifestaciones de los pro Bolsonaro, ha habido bloqueos de carreteras, incluso ha habido azuzamiento a los militares, pero afortunadamente Brasil es un país que tiene una institucionalidad relativamente fuerte. Observen que ya en la noche, ya a las 10 de la noche, se había computado el 99% de los votos y el Tribunal Electoral inmediatamente declaró ganador a Lula. Pero inmediatamente el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado lo hizo. Y a nivel mundial, comenzando con el presidente Biden, hubo felicitaciones y presidentes y expresidentes latinoamericanos. Por eso era muy difícil. Bolsonaro guardó silencio durante 48 horas, pero después habló durante 2 minutos. Y aunque no reconoció el triunfo de Lula, ni siquiera lo mencionó, sí dijo que respetaría la Constitución. Y luego del culminar, el ministro encargado del gabinete anunció que les iba a encargar de la transición por instrucciones de Bolsonaro. Es decir, que en calma, Brasil espera la asunción de Lula. Lula tiene grandes retos. Lula fue exitoso, Lula sacó 50 millones de brasileños de la pobreza extrema, pero lo hizo en un momento de auge de la economía mundial. Ahora él asume un país dividido, porque la votación fue 50 millones versus 48 millones. Un país en crisis, un país que se alejó de la arena internacional. Por eso hay mucho entusiasmo en los países vecinos de que Brasil asuma su liderazgo. Se trata de la economía más fuerte del país más grande de la región y uno de los países más grandes del mundo. Es decir, que Lula, que es un hombre internacionalista, asuma el liderazgo que tiene que asumir Brasil y que vuelva a ser lo que fue una potencia económica que tenía todos los visos de en pocos años situarse entre las primeras 4 o 5 economías. Pero la crisis le ha dado muy duro. Por otro lado, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente del Banco Central o de los bancos centrales, elevó en 75 puntos básicos la tasa de política. La tasa de política es un instrumento que utilizan los bancos centrales. La tasa de política en los Estados Unidos era prácticamente de 0. Ahora está situado en una franja de 3.75 y 4%. Todo eso es para frenar la inflación. Pero los aumentos de tasa de política no funcionan a corto plazo cuando la inflación es como la inflación actual, que es una inflación por un choque de oferta, ¿sí? Por un problema de falta de oferta. Cuando tú tienes una inflación que es debida a exceso de dinero en circulación o porque hay un exceso de demanda, funciona. Por eso que en los Estados Unidos, aunque han subido la tasa de política, en este año apenas la inflación ha bajado 1 punto. Y en República Dominicana igual, aunque la tasa de política ha sido aumentada desde 3% a 8%, la inflación ha disminuido de un pico de 9.64 en abril a septiembre apenas a 8.63. Incluso el artículo que yo publico hoy en el periódico Hoy se llama "De la recesión a la inflación o la estanflación", porque ya hay precedentes en la década de los 80 que los Estados Unidos sufrió una inflación por un choque petrolero, empezaron a subir las tasas de interés y eso provocó una estanflación. Pero eso rebotó en el resto del mundo y en América Latina fue mortal porque América Latina tuvo problemas con el pago de la deuda porque habían subido los intereses. Tuvieron que declarar una moratoria y la mayoría de los países fuimos sometidos a estrictos procesos de ajustes con el Fondo Monetario Internacional y sabemos lo que ocurrió en República Dominicana, una poblada en el año 84. La gente se tiró a la calle por las alzas en los precios y hubo cientos de muertos.
por la actuación de los militares y de la policía. Incluso en el informe de octubre del Fondo Monetario Internacional, ellos dicen que el tercer choque para América Latina va a ser el choque de la deuda. El primer choque fue la pandemia, el segundo choque fue la guerra, la invasión de Rusia y Ucrania, el tercer choque va a ser la deuda. ¿Por qué? Porque se va a encarecer el endeudamiento. Si, por ejemplo, cuando la tasa era casi cero, nuestros bonos soberanos se colocaban entre 4 y 5%. Ahora, si la tasa de política es 4 y mañana va a ser 5 o 6, nuestros bonos soberanos nos van a costar 10, 12%. Es decir, se encarece el endeudamiento para América Latina. Eso lo dice el informe del Fondo Monetario Internacional de octubre, que el tercer choque para América Latina es el choque del endeudamiento. Nos vamos a comercial y yo voy a recibir los libros de Jacqueline, que como vemos está de vacaciones. Le vamos a cantar también al final de nuevo, pero yo en su nombre recibo y también les entregaré los libros que con motivo del 81 aniversario del Banco de Reservas, su administrador nos está regalando nada más y nada menos que una colección de las obras completas de Pedro Mir, del poeta nacional Pedro Mir. ¿Tienen la palabra? Poesías e historias narrativas. Exactamente. En conmemoración del 81 aniversario y en nombre de nuestro señor administrador Samuel Pereira, de Banreservas. Que está haciendo una extraordinaria labor. Ese banco está teniendo unos numeritos impresionantes. Aquí saludo a Samuel y de nuevo muchísimas gracias a Penny Baez y a Walquiria Núñez. Yo le entregaré personalmente mañana a Jacqueline. Gracias Muchísimas por gracias. recibirnos en su tan importante programa. A la orden siempre. Y un abrazo aquí a toda la familia del Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos. Vamos a cantarle de nuevo a Jacqueline, que ella seguro está viendo el programa de su casa. Vamos de nuevo.